Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Es el momento, el ayer hoy no existe y un mañana tal vez lo vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive, solo amando entenderás y aprenderás. Y con ustedes, su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Y al fin de cuentas lo que importa es que tú vives. Señores, bienvenidos una vez más a una entrega nueva de este programa de la voz del obispo Antonio Camilo González. El programa que ustedes siguen semana tras semana. Excelencia, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, pidiéndole al Altísimo que nos ilumine para cumplir con nuestra misión sacerdotal. Así es. Estamos viviendo un tiempo de escasez vocacional, pero siempre Dios está llamando. Y Jesucristo fue el primero que nos dije que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y busco el remedio. Ruéguenle al dueño de la mies que mande obreros para recoger la cosecha. Y esos obreros son los sacerdotes. La cosecha, pues es el pueblo de Dios que busca también la salvación. Por eso estamos contentos de poder compartir y poder ayudar a que la gente se empiece a pensar en la vocación. Que si están en casa, Jesucristo dio ya la respuesta. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies que mande obreros para recoger la cosecha. De modo que Jesucristo nos invita a la oración. A la oración. Bueno, pues entonces inmediatamente al inicio del programa vamos a orar para que lleguen más obreros operarios y también para poner este programa en las manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buen pastor, que nos has llamado a seguirte y a ser pescadores de hombres, te pedimos con humildad y confianza que envíes trabajadores a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Te pedimos, Señor, que toques los corazones de muchos jóvenes para que escuchen tu llamada y respondan generosamente, siguiendo tu ejemplo de entrega y servicio. Que sientan el deseo ardiente de ser sacerdotes y religiosos, consagrando sus vidas a la propagación de tu reinado. Danos, Señor, sacerdotes santos, celosos en el cumplimiento de su misión, hombres de oración, de fe profunda y amor incondicional. Que su ejemplo inspire a otros y que su vida sea testimonio vivo de tu amor y misericordia. María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros y por todos aquellos a quienes el Señor llama al servicio de su pueblo. Ayúdanos a apoyar y a fomentar las vocaciones con nuestro ejemplo,
con la oración y el cariño. San José, protector de las vocaciones, ruega por nosotros y guía a los llamados a encontrar su camino en el seguimiento de Cristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Monseñor, ya se sabe que esto es un programa que va a ser dedicado a las vocaciones y sobre todo un programa que intenta motivar a que oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así es. Por eso rogamos a los padres y madres de familia que inviten a orar, aunque no sea para ser sacerdote, pero para encontrar el camino bueno que le dará el Señor. Así que es importante la oración. Y la oración en familia, no solamente en la iglesia, sino en la primera iglesia, es la casa familiar, donde el padre y la madre son los sacerdotes y los hijos son los buscadores de la vocación, los jóvenes, los niños. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies para que envíe obreros a recoger la cosecha, que no se pierda. Así es, que bueno, Monseñor. Entonces, ya sabiendo que este programa lo dedicamos a las vocaciones, bien viene mirar el resumen del programa anterior, así recordamos un poco lo que tratamos en la semana pasada, y luego entonces podemos continuar con este programa esta semana. Así que vamos a ver el resumen del programa anterior. Señores, estamos contentos de dar inicio a una nueva entrega de este programa de la voz del obispo Antonio Camilo González. Excelencia. Estamos encantados de poder participar una vez más en este amado pueblo dominicano y del resto del mundo. Nosotros, esto es un programa que lo dedicamos a la vocación sacerdotal, tomando como punto de partida o como, digamos, plataforma en que en 2 o 3 días te está cumpliendo un año más de vida sacerdotal. Sí. Entonces, muy contento, muy agradecido de Dios. Agradezco muchísimo a las religiosas que me prepararon para la primera comunión y a mi madre que nos guió y ayudó para que pudiéramos responder después a la vocación sacerdotal. ¿Por qué es importante rezar por las vocaciones sacerdotales? El mismo Jesucristo lo dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay que rogarle al dueño de la mies que mande obreros para recoger la cosecha. Cuando se ora, pues Dios bendice esa oración y hace fecunda ese llamamiento de la vocación, llamado para vivir una consagración. Cada momento en la voz del obispo es especial, porque nos acompaña un sacerdote muy querido en la diócesis de La Vega. Así que bienvenido sea Padre Omar Valdés. Se entiende la vocación como la llamada que Dios hace a las personas para que le sigan, para entrar en comunión con Él, para ser sus hijos. En este caso, los consagrados, las consagradas, o también los laicos desde el bautismo. Que nos va a regalar de manera especial la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor, vamos a una pausa. Tras la pausa le pedimos a ustedes que no se muevan porque todavía este programa apenas inicia y mucho contenido para compartir con ustedes. Así que no se muevan, tras la pausa continuamos. Todos esperan un milagro inesperado. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González.
Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hiper Vega Real. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Una historia real, un selfie junto en la mesa y el salami súper especial Indubeca, viviendo el instante, creando recuerdos, el sabor auténtico que une momentos. En mi mesa comparto historias con toda la familia, contando memorias, se siente la alegría disfrutando del sabor, súper especial, entre amigos lo mejor, celebrando con Indubeca, acompañados de todos en una fiesta, un alimento que une momentos, nos sentamos juntos con sentimiento. Hay momentos que se guardan para siempre y otros que se crean cada vez que nos sentamos juntos. Porque una mesa, un bocado y una risa, cada una es un motivo que nos hace compartir. Indubeca, orgullo dominicano. Cooperativa Vega Real se preocupa por la calidad de vida de sus socios y socias. Yo estoy muy satisfecha con los servicios de Vega Real. Nuestros socios cuentan con servicio de salud, calidad y buen precio. Mi familia y yo utilizamos los servicios médicos de Vega Real. La Casa Club es un hermoso lugar de esparcimiento y sana diversión. Como familia disfrutamos del lugar y aprovechamos la feria para comprar, ya que tiene muy buena oferta. Vega Real ofrece a sus socios charla de educación, medio ambiente, salud, presupuesto familiar. Estas charlas son excelentes, nunca me la pierdan. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Ya estamos de vuelta con La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Señores, continuamos con este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Excelencia, bueno, ya lo decíamos, un programa dedicado a la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así es, por el mandato de Jesucristo. Cuando el mismo Jesús se hace la pregunta, o la hace a los discípulos. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué vamos a hacer? Ruéguenle al dueño de la mies que mande obreros para recoger la cosecha, a través de la oración. De modo que es importante ese llamado divino, que la vocación sacerdotal es un llamado de Dios a ciertos, que Él quiere para dedicarse plenamente al servicio de la iglesia y al cuidado espiritual de la comunidad cristiana. De modo que no soy yo que me presento, Señor, llévame a mí, sino tengo que esperar con humildad para que Dios me manifieste si es su voluntad. Porque aunque uno sea bueno y quiera ser bueno, pero hay muchísimos caminos, todos los caminos pueden llevar al bien. Sin embargo, Jesucristo tiene preferencia para esa obra tan importante, que es continuar la obra de Jesucristo. Él subió al cielo y de allí envió el Espíritu Santo para que nosotros también, fortalecidos con cultivando los sacramentos, podamos entonces esperar cumplir la misión que Dios nos pueda encomendar. La vocación sacerdotal, ese llamado para dedicarse plenamente al servicio de Dios y de la iglesia.
el cuidado espiritual de la comunidad cristiana, en la celebración de los sacramentos, del bautismo, la confirmación, la Eucaristía, también el perdón de los pecados, importante, a través de la confesión, y también la vida consagrada y el matrimonio. De modo que es importante y Jesucristo nos da la fuerza. Yo me acuerdo que cuando comencé en el seminario y veía todos esos libros y veía todas las cosas que hacía allá en Santo Domingo, en religiosos y religiosas. Pero me serenaba al contemplar lo que nos decía Jesucristo. Es percibido por una invitación de Dios a seguir a Cristo más de cerca, otros imitando su vida y dedicándose al servicio de los demás. De modo que es un seguimiento más cercano y de más confianza, como Jesucristo llamó a los apóstoles, vino a salvar a todo el mundo y a los apóstoles los convidó para que nos ayudara también a predicar el Evangelio y a dar los sacramentos de la gracia de Cristo. Por eso, los elementos de la vocación sacerdotal, es bueno que nosotros nos fijemos. Primero, que no soy yo que me presento, sino que yo tengo que esperar el llamado divino. Por eso se llama vocación, no de boca para comer, sino boca para compartir el llamado. Es percibido como una invitación de Dios. Dios es el que nos invita a seguir a Cristo más de cerca, imitando su vida, predicando el Evangelio y dedicándose al servicio de los demás. No podemos pensar en que todo va a ser gloria, que todo va a ser fácil. A veces yo lo he probado en mi propia vida, que yo pensaba que era más difícil y no es tan difícil, porque cuando uno tiene vocación, la gracia de Dios mismo lo ayuda para que responda a esa vocación. Por eso, hay que estar consciente que es un llamado divino. Vocación, te llaman para hacer una obra, de imitar su vida y dedicarse al servicio de los demás. Segundo, elemento de la vocación sacerdotal, el discernimiento. ¿Qué será eso de discernimiento? Implica un proceso de reflexión. No es ahí a lo loco, no. Implica un proceso de reflexión y de acompañamiento y de oración. Orar. El mismo Jesucristo lo dice. Eso, yo lo repito mucho eso porque para mí me consuela. Yo no le puedo dar, yo puedo animar para las vocaciones, pero yo no puedo dar vocación porque el que llama es Dios. Pero me alegro cuando Jesucristo dice que la mies es mucha y los obreros son pocos para tanto trabajo. ¿Y cuál dice qué dice Jesucristo? Ya que pidan al Padre que mande obreros a recoger la cosecha. Y entonces eso quiere decir que no podemos amedrentarnos de que mucho la misión para el mundo y muchos son los peligros y las amenazas y el sufrimiento.
Pero más es como dice el canto, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. La gracia de Jesucristo acompaña y Él nos llama. Y Él dice que si nosotros encontramos que la vida es muy dura de seguir a Cristo, que lo haga imitando su vida y dedicándose al servicio de los demás. Y que oren para que el Padre mande obreros para recoger la cosecha. Eso es tuyo. Tienes que tú ayudarme a que yo, aunque sea pobre, aunque sea ignorante, poder llevar el sacramento y la gracia de Dios a todos los rincones de la tierra. También la formación. Después que uno se siente llamado, entonces uno tiene que prepararse. Ya tiene uno que preparación intensa, que abarca estudios, hasta teología, desde la teología, filosofía, la formación espiritual y la pastoral. Es decir, también, yo me acuerdo que me ponían a dar catecismo de los más atrasaditos, a enseñar el Padre Nuestro, el Ave María, para que yo me fuera entrenando, para que le fuera cogiendo amor a la doctrina cristiana. De modo que es importante la extensa y abarcar los estudios y la formación espiritual y los sacramentos, la primera comunión, la oración diaria en la casa y la llevar a cabo en los seminarios. El requisito cuarto sería el compromiso. No me puede estar jalando a mí para que no, yo soy el interesado, que yo quiero ser sacerdote. Se caracteriza por un compromiso de vida con la Iglesia, que incluye la obediencia, la castidad y en muchos casos también la pobreza. Qué importante. El sacerdote está llamado a predicar el Evangelio, a celebrar los sacramentos y a guiar a la comunidad en la fe, sirviendo como un puente entre Dios y su pueblo. Es como un pasadizo. No podemos brincar de aquí a allá, sino tenemos que ir por ese puente, que es Jesucristo, que es la iglesia, que son los sacramentos. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la doctrina cristiana, allí en Ojo de Agua, los sábados, también yo me preparaba durante la semana, he estudiado el catecismo, me aprendía los mandamientos y las oraciones. También entonces iniciarse uno también en estar llamado a predicar el Evangelio y a celebrar los sacramentos y a guiar a la comunidad, a los más chiquitos, en la fe, sirviendo como un puente de nosotros, de mí a Dios, para que la gente pueda pisarme a mí y que yo lo ayude a llegar a Dios con la oración. Y las funciones de un sacerdote, ¿cuáles son? La celebración de los sacramentos, que son 7: bautismo, confirmación, la penitencia, el orden sacerdotal, la Eucaristía, en fin, los 7 sacramentos. Y la predicación también. Uno parece, ay, yo no puedo, me
me da mucho miedo hablar en público, pero uno lo entrena en el seminario, nos pone, yo me acuerdo, a aprendernos unas palabritas en español, y entonces a decirla bien, y nos entrenaba, y uno entonces va cogiendo confianza, y se puede después uno desempeñar en la predicación. Proclama la palabra de Dios y enseña la doctrina de la iglesia. Para eso tiene uno primero que aprenderlo, con los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia, el orden sacerdotal, el matrimonio, y también, que es un sacramento, y también el orden sacerdotal. Y sobre todo, con la oración. Dedica tiempo a la oración personal y comunitaria, intercediendo por su comunidad y por el mundo entero, por las misiones. Ablandar las habichuelas, es decir, a veces uno dice, también si uno se fuera a comer el arroz así masticado, que se va a desmuchar. Los habichuelas también, pero para eso uno tiene que sancocharla y hacerla digerible. Por eso a través de la oración, dedicar tiempo a la oración personal y a la oración comunitaria, en familia, el rezo del Santo Rosario y también las oraciones del ángel, del María, que pidió al Espíritu Santo. De modo que es importante todo eso. No sé si está así completo. Todo demasiado interesante, monseñor, demasiado completo, un resumen. Y todavía falta más, no. Pues entonces vamos a hacer una pausita nos indican que tenemos que hacer, invitándolas a ustedes a no moverse y a seguir disfrutando de esto que nosotros estamos, que nos está compartiendo su excelencia sobre la importancia de la vocación sacerdotal, cómo surge esto, cómo respondemos a esta solicitud del Señor, que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero con la oración es que nosotros tenemos que pedirle para que Él envíe obreros operarios, y a partir de ahí cómo guiar a las vocaciones interesadas a seguir al Señor. Así que no se muevan, vamos a la pausa. Ustedes, tras la pausa, vienen a seguir compartiendo con nosotros en este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Una historia real, un selfie junto en la mesa y el salami super especial Indubeca, viviendo el instante, creando recuerdos, el sabor auténtico que une momentos. En mi mesa comparto historias con toda la familia, contando memorias, se siente la alegría disfrutando del sabor, super especial, entre amigos lo mejor, celebrando con Indubeca, acompañados de todos en una fiesta, un alimento que une momentos, nos sentamos juntos con sentimiento. Hay momentos que se guardan para siempre y otros que se crean cada vez que nos sentamos juntos, porque una mesa, un bocado y una risa, cada una es un motivo que nos hace compartir. Indubeca, orgullo dominicano. Ya estamos de vuelta con La Voz del Obispo Antonio Camilo González.
Queridos amigos y amigas de la Voz del Obispo, un placer nueva vez compartir con ustedes en su sesión acostumbrada el personaje de la semana. Y en esta ocasión tenemos como personaje al Santo Cura de Ars, un sacerdote que vivió durante la Revolución Francesa y conocido por su gran lucha y transformación y devoción y sus grandes aportes a la Iglesia Católica, y lo hizo desde una pequeña parroquia llamada Ars, ubicada en un pueblito de Francia. Así que vamos a ver y a conocer otros datos interesantes sobre este gran personaje que tenemos en el día de hoy. Esta es la historia del Santo Cura de Ars. Juan María Vianney, al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, le fue encomendada la parroquia de Ars. En el camino para el pueblo de Ars, se encontró con un niño quien le indicó hacia dónde debería dirigirse, y él, muy agradecido, le dijo que le guiaría en el camino para el cielo. Y así fue. Lo primero que hizo Juan María cuando llegó a su parroquia fue ponerse de rodillas frente a la iglesia y rezar por todas las personas que Dios le había encomendado en aquel pueblo. Cuando Juan María llegó a Ars, la gente no iba a la iglesia, solo algunas mujeres iban a misa y confesaban sus pecados. Los hombres y jóvenes del pueblo bailaban y bebían vino en los bares. En el día del Corpus Christi organizó una procesión muy bonita en la que todo el pueblo participó. Juan María decidió pedir dinero para construir un orfanato para chicas. Le llamó La Providencia. Todos los días después de comer, Juan María les hablaba de Dios a las niñas durante más de 1 hora. Su fama de santidad se extendió tan lejos que miles de peregrinos venían a Ars para confesarse con él y asistir a misa. Juan María terminaba agotado. Todos los días confesaba a cientos de peregrinos que venían de todas partes. Nuestro gran personaje del día de hoy, el Santo Cura de Ars, canonizado por el Papa Pío XI en el 1925. La verdad que este se ha convertido en el patrón de los confesores y párrocos. Su vida es fuente de inspiración y de verdad que estamos muy contentos de recordar este gran personaje del día de hoy. Entonces, queridos amigos y amigas, de esta manera hacemos la cita para compartir otro personaje interesante aquí en su programa La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por presentarnos este personaje de la semana, San Juan María Vianney, Excelencia, que es el patrono de los sacerdotes diocesanos. Así es. A propósito de que se está hablando de las vocaciones. Interesante esos datos que nos compartía Pablo a nosotros. Es importante, sí. Por eso queremos añadir también un ejemplo de vocación sacerdotal es San Juan María Vianney, el cura de Ars. Ars es un pueblo en Francia y que se hizo famoso a través de San Juan María Vianney. Cuando pequeño nació en Dardilly, Francia, en tiempos de dificultades, porque es el tiempo de la Revolución Francesa, en el año 1786. Y tuvo él muchas
dificultades en su formación debido a la persecución religiosa que provocó la Revolución Francesa y sus limitaciones académicas. Y por eso su ordenación sacerdotal, después de vamos a decir, un tiempo, vamos a decir, fuerte, para poder como sintonizar con los conocimientos y a pesar de las dificultades. Después que él fue ordenado en el año 1815 y su obispo le designó en la pequeña parroquia de Ars en el año 1818. Su trabajo incansable en la reforma de la parroquia, comenzando con su propia vida de oración y de penitencia. Él puso de verdad, la vía era difícil, pero como decía la gente antes, si la vianda está dura, candela con ello. La vida de oración y la penitencia. Y su dedicación a la predicación y la catequesis, enfocándose en la conversión de los feligreses, que había mucha gente que no estaban bien adoctrinados. Y entonces él tuvo que convertir, enseñar el camino verdadero. Y su labor principal fue predicar la catequesis, enseñar la palabra de Dios y entusiasmar a la gente con el ministerio de la misericordia. Y el santo cura de Ars, como confesor y guía espiritual, pasaba horas formando catequistas y después escuchando las confesiones y atrayendo a los penitentes de toda Francia que venían atraídos por lo que se decía del cura de Ars. Yo recuerdo cuando yo leí la vida de San Juan María Vianney, que cuando él llegó era caballo desde donde vivía el obispo en Lyon a Ars, y fue él temprano y le cogió la noche y al otro día todavía estaba caminando en un animal. Y entonces, cuando llegó a un camino, que había también otro camino, no sabía porque no sabía dónde estaba Ars. Y entonces vio a un jovencito y lo llamó: ven joven, ¿por dónde se lleva a Ars? Porque yo no sé y voy para allá. Y el joven le dijo, pues mire, es por este camino. Y siga por ahí y diga por allá y por acá, lo guió. Y entonces le dice el cura de Ars, el que iba a ser cura de Ars, le dicen, tú, fíjate, tú me enseñaste a dónde está Ars. Yo te voy a enseñar dónde está el cielo. Para que tú vayas al cielo. Y eso, yo enfrente del pueblo de Ars, en esa bifurcación, levantaron un monumento del cura de Ars y el muchachito, que él le decía ese consejo. Interesante. Tú
me has enseñado, muchas gracias, me has enseñado, porque yo no sabía por dónde era el pueblo de Ars. Pero yo después, ven donde mí, que yo te voy a enseñar ahora el camino del cielo. Así es, así es. Sí. Por eso, las características de su sacerdocio, del cura de Ars: santidad y humildad. La vida austera y sencilla del santo cura de Ars, que no era santo, eso se lo pegaron después, porque al principio la gente se lo encontraba como que no quería, no le gustaban ese padrecito nuevo que ha venido. Era medio feo. Sí, sí. Pero él empezó por sí mismo, haciendo penitencia a él y acomodándose a la necesidad. Y su profunda humildad y conciencia de su propia pequeñez. Él no se ponía bravo por preguntarle a un muchachito, porque él confiaba en que Dios lo estaba guiando. Y los ejemplos de su caridad y del servicio a los pobres. Ahí, esa fue la escalera: la humildad y el servicio y la caridad y la humildad, para que poder llegar a la salvación de la humanidad. Y la oración, ¿sí? La importancia de la oración constante en su vida, el rosario y las visitas al Santísimo Sacramento y los sacramentos, la impenitencia, la práctica como medio de intercesión por sus iglesias. Por eso nosotros podemos aprender del santo cura de Ars. Yo le agradezco al Señor que el primer libro que yo iba a leer en el seminario, cuando yo entré allá en el año 1962, que yo entré en el seminario de un pichoncito de Alcatraz, pero yo me alegro porque yo no sabía rezar y ellos me enseñaron a rezar. Por eso el papel del sacerdote como evangelizador y como catequista. Yo ya te había hecho la primera comunión y el papel del sacerdote como evangelizador y catequista. Y las estrategias pastorales de Santo Cura de Ars para revitalizar la fe dormida de esa comunidad de Ars. Y después del tiempo se puso en boga el fervor del pueblo de Ars, que fue el que enseñó e impuso las reglas nuevas para la vida de la iglesia. Qué bueno, monseñor, nosotros conocer en este programa dedicado a las vocaciones también un ejemplo, entonces un gran modelo de inspiración para las vocaciones. Interesante, monseñor. Sería bueno también, monseñor, agradecer a todos los que nos han seguido hasta este momento e invitarles a que no se muevan, porque tras la pausa todavía queda más de este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Ya estamos de vuelta con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Saludos, queridos amigos y amigas de La Voz del Obispo. Qué bueno, como siempre, como cada semana,
conectar con ustedes en el espacio de las redes sociales de la voz del obispo Antonio Camilo González. En este espacio, por supuesto, que es un espacio interesantísimo, sobre todo porque es un espacio en el que estamos en contacto nosotros, tanto en vivo, pero también en distintos momentos durante la semana, porque ustedes, por supuesto, están atentos a todo el contenido de la voz del obispo, especialmente las publicaciones que su excelencia hace desde su agenda. Inmediatamente quiero comentarles que si están viendo el programa desde YouTube, por favor suscríbanse, activen las notificaciones para que estén al tanto de todo el contenido de la voz del obispo. Además, por supuesto, si están viendo el programa desde Facebook, pues denle a compartir, compártanlo en su perfil, pero también compártanlo a aquellas personas que ustedes quieran que puedan, o bueno, que ustedes quieran que les llegue el contenido de la voz del obispo. Y bueno, agradecerles a ustedes siempre la sintonía en este espacio que nosotros valoramos mucho. Y hace poco aquí estuvo el padre José Enríquez y también el padre Luis Laverde, dominicano y colombiano, que son sacerdotes en los Estados Unidos, y una cosa que decían ellos era que siempre veían los vídeos y las orientaciones de Monseñor Antonio Camilo González. Aprovechando ese espacio, voy a poner en pantalla uno de los vídeos de esta semana para que ustedes vean de qué yo les estoy hablando. Adelante. Hoy vivimos en un mundo lleno de corrientes que nos quieren arrastrar, que nos invitan al egoísmo, al odio y a la división. Pero nuestro corazón sabe que fuimos creados para algo más grande, para la esperanza, para la paz y para la unidad. Frente a tantos conflictos y necesidades sociales, no podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que trabajar por una sociedad más justa, donde cada persona sea respetada y amada. Y esa transformación comienza dentro de nosotros mismos, con un corazón que se renueva cada día en la oración, en la conversión y en el estudio del Evangelio. Si dejamos que Cristo nos cambie por dentro, entonces podremos cambiar el mundo por fuera. Bien, ahí hemos visto en pantalla ese primer vídeo en donde la idea fundamental es que la esperanza y la unidad pueden vencer siempre. Quiero aprovechar también y ponerles en pantalla el otro vídeo que su excelencia esta semana nos compartió. Adelante. Vivimos en un mundo lleno de voces, algunas que construyen y otras que confunden. La Iglesia, en medio de estos tiempos, tiene una misión clara: ser faro que ilumina, hogar que acoge y mano que levanta. Fiel a las enseñanzas de Cristo, su fuerza está en la comunidad que ama, en la adoración que transforma y en el servicio que toca realidades concretas. El pobre, el enfermo y el que perdió la esperanza. Más que un lugar, la Iglesia es un corazón vivo que late por el bien de todos. Si caminamos unidos, con respeto, verdad y amor, podremos ser esa fuerza que no se doblega ante el mal, sino que lo vence con el bien. Bueno, me imagino que muchos de ustedes están interesados en seguir viendo o conocer, los que ven el programa por primera vez, conocer dónde podemos encontrar el contenido de la voz del obispo. Bueno, pues en principio
sitio en Facebook, así mismo poniendo La Voz del Obispo, en Instagram también poniendo La Voz del Obispo, y también en X se puede encontrar igualmente La Voz del Obispo. Sin embargo, en TikTok se puede encontrar como Mons Antonio Camilo, M-O-N-S Antonio Camilo. Esos son los espacios donde su excelencia comparte vídeos, comparte su experiencia y sus mensajes que de alguna manera nos llenan a todos. ¿Qué decirles? Gracias por estar en sintonía con las redes sociales. Yo les extiendo a ustedes un fuerte abrazo y continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Señores, estamos contentos de que sigan con nosotros en este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Monseñor, llega el momento de nosotros agradecer a la gente siempre su sintonía, que lo manifiestan cada vez que uno se encuentra con la gente por ahí en la calle, pero también agradecer a los que han estado en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los distintos medios de comunicación, y naturalmente seguir invitando a que sigan orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que se mantengan vivos los sacramentos, porque los sacerdotes son los que mantienen vivos los sacramentos en la vida de la iglesia. Y qué mejor momento para hacerlo al final de este programa, orar por tanta gente buena, pedirle a esa gente buena que sigan acompañándonos cada semana y también que sigan acompañándonos en esta tarea de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, te pedimos que mires con amor a tu iglesia y envíe tu Espíritu Santo para despertar en el corazón de muchos jóvenes el deseo ardiente de seguirte en el camino del sacerdocio y la vida consagrada. Que iluminado por tu ejemplo y fortalecido por tu gracia, respondan generosamente a tu llamado y se entreguen plenamente al servicio de tu reino. Virgen María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros, ruega por los jóvenes, para que sientan en sus corazones la llamada de tu Hijo y tengan el valor de decir sí con fe y amor. Cuida de ellos y guíalos por el camino de la santidad. San José, protector de las vocaciones, acompaña a aquellos que están discerniendo su vocación. Fortalécelos en su fe y defiéndelos de todo mal. Que tu ejemplo de obediencia y entrega total a la voluntad de Dios inspire en ellos el mismo fervor y dedicación. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de San Juan María Vianney y de todos los santos y santas que han seguido fielmente tu llamado y han dejado un legado de amor y de servicio. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Excelencia, por esta oración y bendición. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía con nosotros. Pedirles que nos acompañen en esta gran tarea de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas e invitarles a una nueva entrega
de este programa de La Voz del Obispo Antonio Camilo González en la próxima semana. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Es el momento, el ayer hoy no existe y un mañana tal vez no vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive, solo amando entenderás y aprenderás que en esta vida todo sigue, siempre será un viene y vaya, al fin de cuentas lo que importa es que tú vives.